Lucas 5, 1 al 7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le dijo, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esta es una situación, es un pasaje que ocurre en un momento en el cual el Señor llama a los primeros discípulos. Y parte la Biblia diciéndonos que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Esta historia, este pasaje que leíamos, parte con la palabra de Dios y parte con el gentío agolpándose para escuchar, para oír la palabra de Dios. La palabra agolparse significa cuando un grupo se reúne de repente. Cuando hay, por ejemplo, una señora va caminando en la calle y se cae, ¿no es cierto? Y de repente se llena de gente. O de repente dicen, quedan última torta ahí en el supermercado, la vamos a rematar. Y estando allí, de repente, la gente se agolpa, la gente llega como avalancha, ¿no es cierto? Ahí se agolpa. Entonces, pero así como la gente se agolpa muchas veces para oír la palabra de Dios, también la gente se va. Una de las cosas que tenemos que aprender en el Señor, que el Señor no se mueve por multitudes, no se mueve por grandes cosas, no se mueve por grandes situaciones. El Señor se mueve cuando hay un corazón rendido delante de la presencia de Dios, cuando hay un corazón necesitado por Dios. El Señor no se mueve por las grandes masas, por las grandes multitudes, pero el Señor llega donde hay un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón rendido para buscarle, para alabarle, para decirle, Señor, yo necesito de ti. Y estando allí nos dice la palabra que el gentío se agolpaba, pero el Señor fijó sus ojos en dos barcas, las cuales nos dice la palabra que estaban allí en la orilla. Lo primero que yo quiero destacar es que las barcas no fueron creadas para estar en la orilla. Las barcas fueron creadas para estar en alta mar. Puesto que es allí en alta mar donde las barcas son productivas. Sin embargo, estas barcas, habiendo finalizado una jornada de trabajo, estaban en la orilla. Y nos dice la palabra que mientras el Señor hablaba, fijó sus ojos en los pescadores que lavaban las redes. La historia más adelante nos dice que estos pescadores habían estado toda la noche trabajando, pero no habían pescado nada. Habían tenido una jornada que había sido fatigosa, que había sido cansadora, pero que sin embargo había sido infructuosa. Eso se asemeja mucho a nuestras situaciones cuando a veces peleamos por algo, nos sacrificamos por algo o por alguien, pero sin embargo al final del día
nos preguntamos, ¿de qué sirvió todo lo que yo he peleado, todo lo que yo he luchado, todo lo que yo me he sacrificado? Si llegamos nuevamente a la orilla con nuestras redes vacías. Yo no sé si en este día alguien puede mirar hacia atrás y decir, yo por esta situación peleé, por esta situación me sacrifiqué, trabajé, me cansé, invertí tiempo, invertí dinero, invertí recursos, invertí mi juventud, invertí mis fuerzas, pero al mirar atrás y al final del día puedo ver que el trabajo fue infructuoso. Pero déjeme decirle que cuando nosotros nos sentimos en esa condición y cuando llega Jesús a nuestra vida, entonces el Señor dice, no se preocupen porque en el Señor siempre lo mejor está por venir. Todo lo que has vivido sin el Señor, todo lo que te has esforzado sin el Señor, es cierto, no vale la pena porque lejos de Dios, nada de lo que nosotros hagamos va a valer la pena. Sin Dios en nuestros corazones, todo es infructuoso. Como seres humanos nos fijamos meta y decimos, cuando tenga mi casa propia, ahí por fin voy a ser una persona feliz. Y nos esforzamos, trabajamos, compramos la casa, arreglamos la casa, tenemos nuestra casa, pero luego decimos, bueno, veo mi casa, pero aún siento un vacío dentro de mi corazón. Cuando tenga mi auto. Luego nos damos cuenta que el auto nos llena nuestro corazón. Cuando tenga una familia, cuando tenga hijos, cuando mis hijos estén grandes y empezamos, ¿no es cierto?, a proyectarnos. Pero al fin de cuentas siempre nos vamos a dar cuenta que si el Señor no está involucrado en nuestras vidas ni en nuestros planes, todo es vacío. Decía el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si el Señor no está en medio, si el Señor no está involucrado en el día a día, en nuestras vidas, todo es vanidad. Por lo tanto, cuando el Señor se aparece en ese lugar y en escena en ese lugar, entonces hay esperanza para cambiar la vida de aquellos que están frustrados, de aquellos que están cansados, de aquellos que dicen, ¿de qué sirvió? Pero saben, cuando nosotros involucramos a Dios, y esto es lo primero que quiero decir, involucremos a Dios en nuestro día a día, involucremos al Señor en nuestro día a día, porque solo así nosotros tendremos resultado de nuestro esfuerzo. Si no lo hacemos, nuestra vida será infructuosa. Bueno, nos dice que estos pescadores lavaban las redes. Miren, lo más gracioso de todo esto es que no habían pescado nada, pero aún así lavaban las redes. Tal vez las redes estaban pasadas a pescado. Tal vez las redes estaban enrolladas, se habían hecho nudo, puesto que habían estado toda la noche allí puestas en el mar. Pero sin embargo, aun cuando no habían pescado nada, se habían ensuciado, se habían puesto hediondas. Y lo que hacen los pescadores al bajar, ellos dicen, bueno, lo primero que vamos a hacer es lavar las redes. ¿Por qué lavan las redes los pescadores? No para jubilarse, no para decir, bueno, me fue mal esta vez, nunca más voy a pescar. Sino para decir, mañana lo volveré a intentar. Y en el Señor también tenemos que tener ese mismo pensamiento. Lo volveremos a intentar. Fracasé, pequé, me equivoqué. Pero en el Señor siempre hay un tiempo para volverlo a intentar. Siempre hay un tiempo para volver a comenzar, para decir, mañana nuevamente tendré mi esperanza, para que Dios pueda hacer algo en mi vida. Cuando el Señor Jesús ve esa escena, lo primero que dice, voy a acercarme a las barcas y voy a elegir una. ¿Cuántos aquí trajeron hoy día problemas? ¿Quién necesita que hoy día un milagro urgente? ¿Necesitan un milagro? Mire, la escena es la siguiente, hay una multitud, hay un gentío agolpado, allí, escuchando. Hay dos barcas y Jesús ve que las barcas estaban lavando las redes y eso le llama la atención a Jesús. Jesús no se sube, no cambia, no trabaja donde hay mal olor, donde hay nudos. Él busca donde hayan barcas limpias y redes sin nudos, redes sin ataduras. Por lo tanto, yo creo que Jesús miró las dos barcas y dijo, bueno, la barca de Pedro a todo esto era el jefe, era el dueño de las barcas, por lo tanto, los dueños siempre tienen su barca más limpia, ¿no es cierto? Dan el ejemplo y dijo, bueno,
me voy a subir a la barca del que la tiene más limpia, cuyas redes están limpias y cuyas redes están sin ataduras. ¿Qué aprendemos con esto? Que el Señor está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar, pero Él dice, bueno, me voy a ir y voy a arreglar la vida de aquel que tenga su vida limpia y su vida sin nudos. Y nos miramos y decimos, bueno, yo me bañé hoy día en la mañana, por lo tanto mi vida está limpia. Bueno, no se refiere a esa limpieza, se refiere a aquellos que son capaces de decir, Señor, yo necesito de ti. Señor, reconozco mi incapacidad, reconozco que yo fallo, reconozco que yo peco, reconozco que me equivoco, reconozco que cometo errores, reconozco que hiero a las personas, reconozco que digo cosas que muchas veces no son cosas que tú mandas, que no son cosas que tú nos enseñas, pero yo necesito que mi barca esté limpia. ¿Alguien aquí trajo su barca limpia hoy día? Bueno, si no trajo su barca limpia, mientras hablamos, hasta allí, Señor, limpia mi barca. Porque el Señor al final se quiere subir a la barca limpia. Se quiere subir a la barca sin nudo para hacer el milagro. Y luego dice, Simón, Pedro, sal de la orilla y boga mar adentro. Y este pasaje me recuerda mucho a un pasaje que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, donde nos dice que el profeta, en primer lugar, fue llevado allí afuera del santuario y un ángel llegó, dice, y vació 1000 codos de agua. Y dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. Luego dice, vamos a vaciar 1000 codos más de agua. Y el agua ahora le llegaba hasta las rodillas. Y el ángel le dice, no, es muy poco todavía. Vamos a vaciar 1000 codos más. Y el agua ahora le llegaba hasta la cintura. Y el ángel, yo creo que miraba al profeta decir, bueno, todavía puede caminar, todavía puede, ¿no es cierto?, pasar, todavía puede depender de sus pies. Cuando uno va o entra a una piscina, ¿no es cierto?, o en especial alguien que no sabe o le tiene miedo al agua, al principio camina y dice, bueno, aquí estoy tranquilo y me mojo los piecitos, ¿no es cierto? Un poquito más adelante dice, bueno, ya me llega hasta las rodillas. Y ya uno siente el vaivén de la corriente. Y uno se comienza a adentrar más hacia las aguas hasta que le llega a la cintura. Muchas veces también es igual en nuestra vida al conocer al Señor. Decimos, bueno, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir al culto, voy a estar escuchando, y eso equivale a estar con el agua hasta los tobillos. Puesto que yo estoy aquí, pero yo me voy cuando yo quiera. Yo estoy aquí, ¿no es cierto?, pero yo decido darle permiso a Dios que haga cosas en mi vida hasta que yo quiera. Y el Señor dice, yo necesito que entres un poquito más. Y el Señor coloca más agua y ya no llega solamente hasta los tobillos, sino que ahora también hasta las rodillas. Ya estamos un poquito más recibiendo la bendición del Señor. Ya podemos orar, ya podemos cantar, ya podemos levantar nuestras manos, porque el primer día que llegamos no levantábamos nuestras manos, solamente oíamos. Ya nos involucramos un poquito más en la adoración. Pero el Señor dice, eso no es suficiente para hacer mi milagro en ti. Lo que yo quiero es que entres un poquito más. Entres un poquito más. Y allí llegamos, ¿no es cierto?, a lo que es un discipulado, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a querer decir, Señor, yo quiero predicar, quiero hacer un devocional. Y ahí estamos con el agua hasta la cintura. ¿Y por qué? Porque en cualquier momento nos enojamos, nos damos media vuelta y salimos caminando. Pero llega un momento donde el Señor nos hace un desafío mayor y nos dice, ¿quieres ver el poder de Dios? Entonces necesito que comiences a nadar. Y le dijo al ángel, vierte 1000 codos más. Y el agua dice que ya no se podía andar allí caminando, sino que solamente nadar. Cuando nosotros dejamos de caminar, dejamos de confiar en nuestras fuerzas. Por lo tanto, cuando el Señor saca la barca de la orilla, lo que está diciendo es, deja de confiar en tus fuerzas. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos necesitan hoy día que el Señor se suba a su barca? Lo primero que el Señor dice, tu barca tiene que estar limpia.
Dijimos que nadie llega con su barca limpia porque nos contaminamos, nos ensuciamos, pero el Señor la va limpiando. Ustedes están limpios, dice, por la palabra del Señor que os he hablado. Cuando usted pide perdón, cuando usted dice, Señor, yo necesito de ti, el Señor comienza a limpiar nuestra barca, pero luego dice el Señor, quiero que dejes la orilla. Quiero que dejes de confiar en tu fuerza. Quiero que dejes de confiar en tus capacidades y digas, Señor, yo me rindo a ti. Sal de la orilla. Sal de la orilla y métete al mar donde el Señor puede hacer con tu vida lo que Él quiera. Cuando estamos en la orilla, nosotros decimos, bueno, yo creo en Dios. O decimos, Señor, ayúdame. O nos encomendamos a la Virgencita de Pelequén. O nos encomendamos a un santito. O nos encomendamos a algo y decimos, Señor, tú me puedes ayudar. Pero cuando estamos allí en alta mar, entonces dependemos de Dios. Y es allí donde el Señor nos habla y nos dice, echa otra vez la red. Cuando el Señor le hace este desafío a Simón, a Pedro, Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. El Señor nunca le preguntó, ¿qué hiciste anoche? Él nunca le preguntó, ¿cómo te ha ido? Él dijo, echa la red. Pero hay algo, un hábito en nuestro corazón de quejarnos constantemente. ¿Han escuchado ustedes las canciones mexicanas? Los corridos mexicanos, la del Patas Negras, de que me golpeó, rata de 3 patas, y a mí toda la vida, ¿no es cierto? Desde pequeño yo soy así, y empieza, y todo es llanto, todo es quejido, de ahí el dicho, ¿no es cierto? Llora más que mariachi quebrado. ¿Ah? Y llora y grita y se queja y se lamenta, ¿no es cierto? Y es que mi vida, es que la presidenta, es que a todos allá, menos a mí, es que yo desde pequeño, ¿no es cierto?, nunca tuve la oportunidad. Y comenzamos a buscar culpables de por qué hemos llegado a la situación a la cual hemos llegado. Y al Señor no le gustan las quejabanzas, no le gusta cuando nosotros nos quejamos, cuando comenzamos a buscar culpables, cuando comenzamos nosotros a sentirnos víctimas de las situaciones. Cuidado con victimizarnos. Cuidado con victimizarnos. Al Señor no le gusta que nos victimicemos. El Señor dice, echa la red. No nos pregunta, no nos dice por qué fracasaste, por qué caíste. A nosotros nos gusta de repente meter el dedo en la llaga, meter el dedo en la herida, pero el Señor dice, tú puedes hacerlo. Con mi ayuda podemos nuevamente volver a empezar. Podemos cambiar el momento en el cual estás viviendo y podemos hacer todas las cosas nuevas. Solamente echa la red. ¿Cuál red? La red que se limpió. La red que está sin nudos, sin ataduras. Esa red que está dispuesta a decir, Señor, haz tú conmigo lo que tú quieras hacer. Bueno, sucede que nos dice la Escritura que Simón dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. En tu palabra voy a confiar. Y aquí hago una conexión con lo que la palabra nos hablaba hoy día. Esa necesidad de meditar y conocer la Escritura, vivirla, creerla y hacer la acción en nosotros. Leía el caso de una madre a la cual llamaron porque a su hijo lo iban a expulsar de la universidad, y este es un caso real. Lo iban a expulsar de la universidad porque había tenido un mal comportamiento. El hijo, como buen hijo, llama a sus padres en ese momento y le dice, vengan a salvarme, vengan a hablar con el rector, vengan a defenderme porque si me echan, ¿no es cierto?, ya estando a punto, obviamente no voy a poder tener y todo lo que han invertido en mi educación va a ser perdido. Sucede que esta madre y su padre fueron a reunirse con el rector y estando allí frente al rector, ellos eran cristianos, el hijo no. La mamá había estado orando mucho tiempo por su hijo. Y en su naturaleza de madre, lo primero que ella quería hacer era ir y enfrentar al rector y decirle,
tienes que de alguna forma buscar alguna alternativa porque mi hijo está a las puertas de graduarse y no puede ser expulsado ahora con todo lo que ha invertido en tiempo, en dinero y todo lo que ha significado este desgaste. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos actuado así? Hubiéramos actuado de la misma forma, ¿no es cierto? Y lo voy a defender, porque también tenía ahí cosas mías involucradas. Podría haber dicho la mamá, podría haber pensado, ¿no es cierto?, la mamá. Pero estando allí, la mamá cuenta que en ese momento el Señor habló a su vida y dijo, ustedes no van a hacer nada, no van a hablar nada, porque tú has estado orando para que tu hijo me conozca. Y este es el momento y es la situación que yo voy a usar para que tu hijo me conozca. Y trajo el Señor a su mente el Salmo 46, versículo 10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Saben que es difícil callar cuando lo que tenemos que hacer o que lo que queremos hacer es hablar? Pero ¿sabe cuándo ocurre el milagro? Cuando nosotros en primer lugar limpiamos nuestras redes, sacamos las ataduras, invitamos a Jesús a nuestra barca, le decimos, Jesús, quiero obedecerte. Y si el Señor dice, vamos mar adentro, vamos mar adentro. Pero si después el Señor en su palabra nos habla algo y nosotros lo obedecemos, entonces viene bendición. Y aunque fue difícil, esta madre dice que en ese momento dijo, rector, yo lo que quería decir era que usted estaba obligado, si no habría una demanda contra la universidad, porque usted estaba actuando así con mi hijo. Pero déjeme decirle que el Señor me dice en esta hora que yo no voy a hacer nada y lo que usted tome, la decisión que usted tome y el cuerpo docente que ustedes tomen, eso va a ser lo que nosotros vamos a acatar porque va a ser la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice esta mujer que en ese momento su corazón se llenó de paz, su corazón se llenó de tranquilidad, porque ella se hizo a un lado y dejó que el poder de Dios comenzara a obrar. Cuando el Señor nos llama y nos invita a ir con Él en nuestra barca, el Señor dice, déjame tomar a mí el control, hazte a un lado, déjame ser yo el que hablo, tú estate quieto, tú quédate callado y solamente obedece. Por eso Pedro dice, en tu palabra, no dice en mis fuerzas, no dice en mi conocimiento, no dice en mis habilidades, no dice en mis capacidades. Jesús era un carpintero, Simón era un pescador. Y allí el carpintero le dice al pescador cómo pescar. Pero Jesús no era un simple carpintero. Él era el que había hecho todo el mundo, todo lo que existe, todo lo que conocemos. Por lo tanto, cuando Simón obedeció la palabra de Jesús, el desafío, dice que echó las redes y sacó gran cantidad de peces, de modo que la barca se hundía. Y era tan grande la cantidad que tuvo que llamar a la otra barca que estaba en la orilla para que viniera a ayudarle. Miren, la meta de Simón cuando salió esa noche a trabajar era su familia. La Biblia nos habla que Simón Pedro era casado. Jesús le sanó a la suegra. Y solamente tiene suegra el que tiene esposa. Por lo tanto, él tenía su casa y tenía una responsabilidad con su casa. Él tenía que llegar con el sustento diario. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor le dice, bueno, si me dejas involucrarme a mí en tu vida, incluso tu familia va a obtener la bendición. Pero el Señor primero nos ordena y nos dice, quiero trabajar en tu vida. ¿Ok? Esa es más o menos la historia. Ahora, la parte práctica. Yo les pregunto, ¿quiénes aquí llegaron en esta hora con un problema? Piensen en ese problema. Piensen. Y el Señor lo primero que dice, bueno, vamos a ver quién tiene sus redes limpias, su barca limpia. ¿Qué significa eso? Empieza a meditar ahí en tu corazón y decir, bueno, ¿habrá algo en mi corazón que sacar, que confesar? ¿Habré hablado mal? ¿Habré actuado mal? ¿Habré hecho algo mal? Dice la palabra del Señor, si alguno ha pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y en esta hora dígale, Señor, limpia mis redes. Dígale, Señor, quiero limpiar mis redes y quiero que desates los nudos que puedan haber en mi red a causa
de querer yo vivir mi propia vida y tomar el control de lo que yo he querido. Espíritu Santo del Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta hora tú puedas limpiar, Señor, nuestras vidas. Puedas limpiar y desatar, Señor, ataduras, ligaduras, Señor. Puedas limpiar y lavar, Señor, estas redes, Dios mío, en nuestro corazón. Confiéselo usted allí sus propios nudos, lo que ha traído suciedad, lo que ha traído inmundicia en su vida, y dígale: Señor, lávame, limpia mi red. Señor, arranca mi red. Una vez que usted diga: bueno, ya, Señor, estás aquí, dígale: Señor, te invito a venir a mi barca. Te invito a que te subas, Señor. Señor, te he confesado mis nudos, te he confesado, Señor, mi suciedad. Has lavado y has limpiado y has desatado mis redes, Señor. Ahora quiero decirte: Señor, te invito a que subas a mi barca. Súbete a mi barca. Ven a mí, Dios mío. Tú puedes, Señor, cambiar lo que tú querías hacer. Escucha que el Señor te dice: bueno, yo estoy aquí, aléjate de la orilla. Eso es, aléjate de aquello que te da seguridad, de aquello que te da estabilidad. Tú tienes confianza en que recibes un sueldo a fin de mes. Tú tienes confianza en que tienes fuerza, en que eres joven, en que tienes salud. El Señor te dice: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a comenzar a confiar solamente en mí y que yo puedo resolver toda situación y todo problema? ¿Crees eso? Si usted cree eso, levante sus manos. Ríndase delante de Dios. Dígale: Espíritu Santo de Dios, yo me rindo. Señor, yo quiero que tú subas a mi barca, porque cuando te subes a la barca de alguien, entonces, Señor, está a punto de suceder lo imposible. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Señor, me rindo delante de ti. Señor, ahora quiero verte, quiero conocerte. Y el Señor te dice en esta hora: bueno, en lo que fracasaste ayer, y escuchen esta palabra, y esta palabra es para este lugar y para nosotros hoy día. El Señor dice: en lo que fracasaste ayer, en lo que intentaste ayer y fracasaste, el Señor te dice: echa nuevamente la red, pero ahora irás conmigo. Esta es la palabra profética para este lugar, en esta hora, para sus vidas. En lo que fracasaste esa noche, en lo que fracasaste ayer, si tú crees, el Señor te dice: echa una vez más la red, inténtalo una vez más, ve a hablar con esa persona, enfrenta esta situación, métete una vez más en lo que estabas haciendo. Una vez más el Señor dice: ahora yo voy contigo y verás que las cosas son diferentes. A tal punto que lo que ayer no pudiste lograr, no pudiste alcanzar, ver que todo tu trabajo fue en vano, que todo tu esfuerzo fue en vano, que todo tu sacrificio fue en vano. El Señor dice: he aquí yo hago que los peces comiencen a llenar tu barca. He aquí yo puedo restaurar esa relación que estaba ya irreversiblemente muerta. El Señor puede sanar, el Señor puede resucitar lo que estaba muerto. El Señor puede llenar de esperanza donde no había esperanza. El Señor puede abrir la puerta que estaba cerrada porque habías tratado en tus fuerzas. Y ahora simplemente tenemos que decir: Señor, en tu palabra, en lo que estoy oyendo, lo que estoy escuchando, Señor, en tu palabra. Si usted cree que Dios es poderoso, si usted cree que Dios lo puede hacer, diga: Señor, en esta palabra, Señor, yo lo haré. Al salir de este lugar, la situación seguirá estando presente, pero ahora usted irá en la palabra del Señor, porque el Señor está en su barca. Esa es la diferencia de hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, en nuestros medios, y decir: Señor, tú sube a mi barca, sube a mi vida, Señor. Yo ya no quiero hacer nada, no quiero mover un dedo. Quiero, Espíritu Santo, que lo hagas todo tú, en tu palabra, Señor, en tu palabra. No le diga: Señor, pero es que a mí me hicieron. Tú estás conmigo, Jesús. Tú estás conmigo, Señor, en mi barca. Y, Señor, comenzará, Dios mío, a venir la bendición, tanta bendición que las barcas comenzarán a hundirse. Pero se hundirá, Señor, no por problemas, sino que por abundancia de bendición. Y esta bendición, Señor, la podré compartir también con otros. Y podré llevar bendición a mi casa, podré llevar bendición y sustento a mi hogar. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Señor, aquí están mis redes.
Sigue lavándolas, sigue limpiándolas, Espíritu Santo. Sigue limpiándola. Alguien necesita que podamos orar. ¿Alguien tiene una necesidad urgente? ¿Quiere que oremos? Si alguien quiere que oremos, voy a pedir que pase hasta este lugar.